Pues agradecer de manera importante a todos los organizadores del evento. Siempre va a ser un placer acompañarlos en estos espacios que congregan al nuevo conocimiento, a la innovación, a nuevos aprendizajes. Y sin duda alguna, pues creo que he sido una de las que siempre he estado acompañando y abanderando este tipo de procesos porque son apasionantes sin duda. El día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema bien interesante, bien importante. Lo hemos titulado Neuropsicología del aprendizaje, emociones y salud mental. Un trabajo que hemos venido realizando y gestando. Mi colega Mercilillana Borbón Hoyos, quien ayer tuvo la oportunidad de compartir con ustedes, también una magnífica ponencia. Y el día de hoy, pues venimos en representación del Tecnológico de Antioquia, institución universitaria, y especialmente de la red de investigación transnacional VIDOC. Es inevitable iniciar toda esta exposición frente a la realidad que hoy está viviendo el planeta y en donde cada uno de nosotros hemos sido actores principales de ella, precisamente por la condición en la que nos encontramos, ahora con estados de confinamiento, con momentos donde han empezado a generar cierto estrés, cierto pánico a nivel mundial, y también de cómo hemos observado los sistemas económicos, cómo han venido cambiando a nivel mundial y cómo ha sido también esa invitación, esa convocatoria por parte de líderes sociales para reinventarnos en sistemas económicos que hoy profesan el hecho de pensar en políticas públicas. COVID-19, ya sabemos pues, es un lamentable virus que hoy ha causado la muerte de más de 600,000 personas alrededor del planeta, en donde cada uno de nuestros territorios han tenido que desatar y han tenido que gestar planes de gobierno, incluso transformarlos con respecto a esa idea que tenían de desarrollo a nivel económico, a nivel social y político. Hoy las decisiones que estamos tomando a nivel mundial siempre se están evocando a la intención de poder prepararnos para salvaguardar nuestra condición como especie en el planeta, pero que asimismo también podamos generar y podamos desarrollar nuevas posibilidades para poder dar respuesta a las exigencias y demandas que hoy el mismo ser humano, cada uno de nosotros, está exigiendo. La Organización Internacional del Trabajo frente a este tema, pues ha sido muy claro, no estábamos preparados. Por ello, la conferencia de hoy va a estar muy evocada al tema de la neuropsicología y las emociones, pero también de manera obligatoria vamos a tocar detalles y estadísticas que son necesarios en estos espacios tener en cuenta para saber cómo de aquí en adelante también podemos aportar desde nuestros saberes, desde nuestras experiencias y desde nuestra formación para aportar a una investigación con innovación social. Frente a la prevención y la mitigación de COVID-19 en torno a lo que es el trabajo en el mundo, pues la OIT habla de que la prevención y la mitigación pues, ha requerido procesos de manera eficaz, de manera eficiente. Y aquí estamos hablando en términos generales de la efectividad, de lo que sugiere la evaluación y la gestión de riesgos. Hoy más que todo estamos en esa gestión del riesgo, evitando que se presente y que sigan en aumento los indicadores tan nefastos como han sido las muertes de tantos seres humanos en nuestro planeta. Ya hemos evidenciado cómo el empleo en el mundo ha tenido una baja importante en cuanto a indicadores y de cómo esta crisis financiera se ha convertido, sin duda alguna, mucho más compleja que aquella que se experimentó en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando lamentablemente también tuvimos que
presenciar y tuvimos que experimentar pérdida de vidas humanas, pero en este caso había sido más por una guerra armamentista, mientras que hoy estamos, tal vez lo han escuchado, con una firme idea que es un nuevo modelo de probablemente guerras de tipo biológico, donde las armas van a ir más allá de armamentos, de instrumentos bélicos, sino que se va a poner en gesta la producción de nuevo conocimiento de aquellos seres humanos que queremos y pretendemos llevar a cabo la salvación de la propuesta para los individuos. Esta es Lassie, se las presento. Muy bien. Frente a este hecho, ¿qué ha significado? Ha significado un cambio importante frente a nuestros nuevos constructos. Hemos observado cómo hemos puesto a prueba nuestros sistemas globales, económicos, sociales y políticos, pero también aquí me voy a atrever a pensar en cómo también nosotros nos hemos tenido que repensar, que reinventar y que replantearnos frente a esas necesidades que definitivamente nos van a permitir generar una constante de vida, que es nuestra intención. Ya sabemos que otros sectores de la economía, la salud, la recreación, el comercio, la misma educación, han tenido que versarse a las nuevas tecnologías cuando ya han sido creadas y se había postergado, dándole un nombre distinto, a enfrentarnos a esta realidad tan clara como la tenemos hoy día. Frente al concepto de la neuropsicología, entonces, aquí ya iniciamos en pleno con toda nuestra disposición en la conferencia, después de haber realizado esa introducción con estos temas, y es de cómo nuestro cerebro y nuestro sistema periférico, es decir, todo nuestro sistema nervioso, viene siendo el gran responsable de darle respuesta a lo que ha significado hoy pandemia COVID-19. Cómo los seres humanos, a través de sus constructos, de sus pensamientos, de su evolución en ciencia, en tecnología, y de cómo de forma innovadora están aterrizando estos conocimientos y estos pensamientos para poder resolver no solo el tema de vacuna frente al virus COVID-19, sino también las respuestas sociales, políticas y económicas para poder desarrollar unos mejores bosquejos, esquemas, planes territoriales para poder saber llevar y sacar adelante nuestras comunidades. Al respecto, debemos pensar que en cuanto al tema de lo que significa las emociones en los seres humanos, pues tenemos varios elementos y varios momentos. Como seres humanos, como personas, tenemos distintas experiencias que nos permiten adquirir esa capacidad de comprensión del mundo que nos rodea. Hablamos de la inteligencia, pero aquí ustedes la observan en esta imagen en plural, porque no solo hablamos de la inteligencia de tipo académico, intelectivo, es decir, cuántas fechas, cuántos hechos históricos, cuántos números o cuántas operaciones puedo realizar cuando he tenido un acompañamiento previo por parte de profesionales que con su saber nos permiten acceder a la lectura, a la escritura, a la comprensión de la música, a la comprensión de datos, etcétera, ¿cierto? Cuando hablamos de ese plural, estamos hablando de otro tipo de inteligencias, ya lo han dicho otras personas, los han dicho Goleman, lo han dicho otros neurocientíficos que se han interesado sobre estos temas. Y hablamos aquí también de las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, las inteligencias numéricas, etcétera, ¿cierto? Aquí, en este plano y en esta realidad, pues ha sido más la inteligencia emocional quienes nos han permitido poder sobrellevar esta realidad tan compleja como ha sido el tema de salud pública en el planeta y de cómo cada uno de nosotros, con un grano de arena, ha sabido aportar para mejorar las condiciones de vida y la calidad de esta misma vida a cada uno de estos seres humanos. Me refiero
a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros estudiantes, nuestros compañeros de trabajo. Hablamos también del contexto frente a ese término de lo que significa lo emocional. Cuando hablo de contexto es también comprender de cómo toda esta realidad cotidiana en la que hoy estamos versados nos ha permitido también comprender el relacionamiento que tal vez habíamos dejado de un lado en su momento con nuestra familia o con nuestros amigos. Hoy, a pesar de estar en distancias, a pesar de estar conservando ciertos criterios de autocuidado, se nos ha permitido estar mucho más cercanos. Este tipo de espacios, por ejemplo, en donde nos estamos escuchando y compartiendo, nos han permitido también escuchar a otros, darnos la posibilidad de entender que hay otras personas más allá de lo que ya en la habitualidad, en la cotidianidad nos habíamos encontrado, y era con respecto al tema de cómo hacer mucho más ameno todo este trayecto y todo este proceso. Frente a esa experiencia sensorial, también se viene una realidad importante en los seres humanos, y es porque nosotros, a diferencia de otros seres vivos en el planeta, sin decir esto que los animales, por ejemplo, no sean capaces de sentir. No, me refiero a un nivel mucho más expedito, mucho más exigente. Nuestras experiencias sensoriales tienen que ver con aquellos aprendizajes que de la vida cotidiana hemos adquirido, pero que también hemos aprendido a través del relacionamiento con otros. La familia siempre va a ser esa unidad primaria por excelencia, esa célula social inicial que nos va a permitir llegar a otros y que nos va a permitir también otorgar y generar una respuesta esperada para que esos mismos otros pues puedan reconocer cómo es nuestro comportamiento, nuestra conducta. Pues bien, dentro de esas experiencias y ese aprendizaje también será un elemento nutrido para dar esa respuesta necesaria en la inmediatez. Ayer estábamos hablando sobre temas tan relevantes como lo era el hecho de pensarnos frente a ese cambio de constructos que están teniendo nuestros adolescentes, de cómo el cambio en nuestra salud mental se estaba versando por la realidad en la que hoy nos encontramos, cómo tal vez los trastornos de salud mental están siendo hoy mucho más relevantes que incluso aquellas patologías que en su momento, encargados de alivianar ese soma, ese cuerpo, como lo llamaban nuestros filósofos de antaño, esta cárcel del alma, que pudiese tener una forma mucho más jovial y llevadera en la vida cotidiana, hoy ha versado sobre salud mental. Y la salud mental entonces ya ha sido hoy reconocida como un elemento importante y fundamental. Ya la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho, la Organización Panamericana de la Salud lo ha dicho, y sin duda alguna, en cada uno de sus territorios, donde están sus líderes de gobierno, también lo han comprendido. Hoy también hablamos de un ser humano cuya conciencia ambiental es el que nos está poniendo de frente a una realidad que, si bien es cierto, ya había sido mencionada con voces eh, a gritos frente a esa necesidad de protección y de salvaguardo de nuestro planeta, hoy pues ya es una medida mucho más clara y una sensación de buscar una protección en donde nuestra especie evite ser extinguida por el mismo ser humano. Y una creatividad, la creatividad más allá de las ideas. Todos tenemos esa capacidad, todos y cada uno de nosotros tenemos esta posibilidad de tener ideas, de imaginar, de pensar, ¿cierto? Pero cuando trasciendo a la innovación es distinto, porque el que innova es el que se atreve. La idea es algo que va a estar en nuestros pensamientos, en nuestros constructos, pero la innovación
es la que aterriza eso que fue una idea, eso que fue una tentativa de sueño y que podemos llevarlo al plano de la realidad. Como esta conferencia habla sobre el tema de la neuropsicología, pues de manera indiscutible tenía que traerles estos elementos sobre qué es eso del sistema nervioso central y sus funciones. Y lo que ven allí es una imagen de un cerebro, donde este cerebro tiene apartados importantes y vamos a empezar a leerlo en el sentido de las manecillas del reloj con el concepto de corteza cerebral. ¿Sí? La corteza cerebral, o también llamada neocórtex, es esa zona de especial atención para los seres humanos y la que ha tenido una evolución importante, donde solo, al menos en los seres humanos, se ha evidenciado que hemos podido desarrollar sensación, percepción, memoria frente a hechos y eventos que nos permiten tener ese prospecto de inteligencia emocional y de inteligencia intelectiva. Hablamos de una percepción sensorial, entonces, 5 órganos de los sentidos, un movimiento voluntario a través de un sistema periférico, el que nos permite hablar, el que nos permite que nuestros órganos internos puedan tener toda su operación de manera clara, no consciente, porque toda la vida no podríamos estar pensando cuántas veces nuestro corazón está palpitando por segundo. Eso sería pues algo muy loco, tal vez no imposible, pero sería muy loco. Un neocórtex que nos permitió generar y desarrollar lenguaje, que nos permitió comprender emociones, de cómo nosotros podemos generar lectura sobre gestos, sobre tonos de voz, sobre formas de compartir ese lenguaje a través de movimientos de nuestro cuerpo, nuestras manos y la capacidad escritural. Y de las cosas más bellas y más importantes es el pensamiento, ese que nos ha permitido llegar a construir, a desatar, a planear y a lograr en el tiempo toma de decisiones que permiten llevar a cabo ideas, preceptos, constructos, que ya no quedan en ideas, sino que se aterrizan a la realidad y a partir de allí estaríamos innovando. El cerebelo como un centro de coordinación donde no necesitas una capacidad de razonamiento para poder llevarlo a cabo, aunque sí se conecta de manera integral con nuestro neocórtex. Es el que nos permite poder tener una libre locomoción, es el que nos permite después del aprendizaje saber cuándo debo deglutir, cuándo debo generar control de esfínteres, cuándo debo realizar una marcha sin necesidad de pensar que voy a generar 100 pasos de aquí hasta un árbol de naranja que estoy viendo al frente mío. Eso ya no sería necesario. Eso hace pues nuestro cerebelo, además de integrar cada una de las percepciones sensoriales a través de nuestros órganos de los sentidos. Tenemos un tronco encefálico que controla nuestras funciones vitales, ¿cierto? Allí tenemos ritmo de sueño, allí tenemos nuestra vigilia, allí es donde se encuentra la salud de nuestros ciclos circadianos, de nuestros movimientos de cabeza y cuello, tronco, para que asimismo podamos conservar ese punto homeostático o ese equilibrio del que sin duda alguna ustedes ya saben y reconocen. Una médula espinal que es una línea de interconexión entre el cerebro y los nervios periféricos. Cuando estamos hablando de esa interconexión, este movimiento tan sencillo como mostrarles mis dos manos o este movimiento tan sencillo como simular una ola con mis manos, pues se logra gracias a esa interconexión que existe de nuestro cerebro con nuestra médula. El hipocampo y el sistema límbico, pues es la sede principal del aprendizaje y me refiero al aprendizaje emocional y al aprendizaje intelectivo. Las dos cosas son funcionales allí. Es un centro de
de líder de las emociones, donde nosotros podemos generar una serie de neurotransmisores y donde nos puede generar esa excitación para ciertos aspectos, ciertos comportamientos que vamos a tener en nuestra vida cotidiana. Y finalmente hablamos del tálamo, núcleos grises e hipotálamo. Aquí ya estamos hablando sobre cómo nuestra conducta puede mediar frente a la ingesta, al deseo sexual, ingesta de alimentos, temperatura, cómo podemos sentir nuestro cuerpo en una condición, una corporeidad, en esa condición de normalidad esperada. Muy bien. ¿Por qué tenía que presentarles eso antes de continuar con nuestra participación en esta conferencia? Resulta ser que todo eso que está en nuestro cerebro, todas esas partes de nuestro cerebro y toda esa capacidad sensorio perceptual es la que nos permite comprender esas experiencias humanas, esas experiencias tempranas, ¿sí? Cuando nosotros ubicamos una tríada de salud, aprendizaje y conducta, estoy diciendo que mi cerebro en un desarrollo temprano, es decir, en un proceso de primera infancia, en donde el neurodesarrollo, la evolución de ese sistema nervioso, ha permitido que yo demarque una trayectoria importante para reconocer mi conducta y mi comportamiento, para poder entender qué es lo aceptado y aprobado por un contexto en el cual yo interactúo. Esos tres elementos me van a permitir influir de manera prospectiva, es decir, futura, cómo va a ser mi desenvolvimiento en el contexto, ¿sí? Esta diapositiva guarda una relevancia importante porque al final de la conferencia ustedes van a escucharme frente a una necesidad inmediata que vamos a tener en muchos de nuestros países, especialmente de las Américas, frente a las decisiones de políticas públicas que permitan desarrollar en niñas y niños esa capacidad de aprendizaje. Son necesarios, pero necesarios siempre y cuando se cumpla con un acompañamiento familiar o esa célula inicial que son los pares que introyectan la norma y que introyectan esos aspectos emocionales, los que nos van a permitir poder generar un desarrollo en lo sumo normalidad esperada para poder interactuar en un contexto social. Todo esto que hemos venido desarrollando y tocando, entonces me permite contarles a ustedes y participarles sobre la inmediata necesidad de entender cómo se desarrollan y se desatan entonces esos niveles de estrés. Ya hablamos sobre COVID-19, hablamos sobre cómo está operando como sujetos los distintos elementos para entender nuestra inteligencia emocional. También hablamos sobre cómo está separado nuestro cerebro, no separado, está interconectado, pero cómo cada una de sus partes hacen una tarea y cómo a nivel de salud, aprendizaje y medio ambiente empezamos a generar una respuesta social partiendo de una adquisición de experiencias y de saberes. Pues bien, a nivel emocional tenemos algo con lo cual debemos, especialmente en estos tiempos, estar trabajando y manejando de forma equilibrada. No sé qué otra frase darle, pero aquí vamos a hablar entonces de un elemento que hoy nos abraza y es el estrés. Primero que nada, pues hablar que el estrés es un estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal, ¿cierto? Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Recuerden que hablamos hace un momento de cómo la Organización Mundial de la Salud y cómo otros órganos a nivel internacional, a nivel regional y territorial han evidenciado que la salud mental
se convierte hoy en, en el elemento más importante para poder acompañar a cada uno de los seres humanos que habitan nuestro planeta. ¿Por qué? Porque el estrés empieza a generar una serie de cambios físicos, conductuales, comportamentales, ¿sí? Si eso se está presentando, significa que a nivel cognitivo, a nivel de respuesta en cuanto a función ejecutiva, pues vamos a tener también un cambio y eso va a alterar nuestra conducta y nuestro comportamiento. Frente a estos síntomas de estrés, están algunos de estos. Esto es una diapositiva de Espacio Vida, es una fundación. Y los síntomas que presenta cualquier ser humano cuando está desatando esta condición es dolor de cabeza, problemas de sueño, comer en exceso, irritabilidad, retraimiento social, tensión muscular, fatiga, cambios en el deseo sexual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo voy a dejar en ese etcétera o en ese entre otros? Hoy hay una clara condición por la que estamos transitando cada uno de nosotros y es el hecho de empezar a desarrollar estados de depresión, estados que generan trastornos del estado de ánimo como lo es la ansiedad. La ansiedad es miedo, miedo a aquello que es desconocido, cambio a nivel cognitivo porque como no sé qué es lo que va a pasar, entonces empiezo a generar y a prospectar ideas de lo que probablemente indicadores evidencian que se están presentando cambios en la conducta y el comportamiento de niñas y niñas. Las familias ya no estaban tan habituadas a permanecer tanto tiempo compartiendo. Hoy el confinamiento nos ha obligado a realizar nuevamente esa serie de procesos conductuales donde es necesario participar con mis padres, con mi pareja, con mis hijos, y como nos habíamos deshabituado, volvernos a habituar ha sido una complejidad importante. Y ha sido importante precisamente porque ha alterado nuestro sistema cognitivo frente a ese pensamiento y a ese constructo. Tenemos indicadores, tenemos estudios donde han evidenciado que en esta pandemia incluso se han desarrollado un aumento desmedido de de terminación de relaciones de pareja y que han desatado divorcios, mayor vulneración de derechos tanto para mujeres, para adultos mayores, niñas y niños, aumento en la tasa de violencia sexual, aumento en la tasa de violencia intrafamiliar. Al parecer, eh, eh, indicadores que constituyen en las próximas décadas un cambio muy importante en los individuos y para lo cual vamos a tener que estar preparados. Hoy pareciese tanto la psicología como la neuropsicología y las profesiones que se encargan en temas del área de la salud van a estar mucho más vigentes de lo que habíamos estado en este tiempo. Y es porque vamos a ser los responsables como profesionales en psicología de dar respuesta a esas realidades que hoy vergen en la cotidianidad. Esos elementos que les he presentado con respecto a qué significan probables cambios a nivel físico, a nivel comportamental o conductual, también implican que hay un cambio a nivel del sistema físico, sistema inmune, sistema de órganos a nivel interno. A nivel cognitivo, pues estaríamos hablando sobre insomnio y depresión, ¿cierto? A nivel de sistema cardiovascular, una presión arterial, infartos de miocardio. Ya sabemos que COVID-19 de manera especial está atacando este tipo de órganos. Una vida sexual con trastornos de fertilidad. Vamos a tener dificultades también en ese intercambio que se puede generar a nivel de relaciones de pareja.
Frente al sistema muscular, pues tensión, calambre, sobrecarga muscular, especialmente por la realidad en la que estamos hoy, que es el teletrabajo, el sistema inmunitario, las infecciones. Más allá de COVID-19, tenemos que pensar también en aquellas que todavía siguen su curso en normalidad. Es cuadros gripales, algunas otras enfermedades que ya han sido decantadas y que todavía siguen existiendo. Entonces, cáncer, estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles, estamos hablando de otra cantidad de patologías que muy probablemente hoy no las estamos escuchando, pero que siguen estando allí porque son de la normalidad esperada para cualquier individuo, siempre y cuando sea nuestra condición genética la que esté preparada para ello, ¿cierto? Nuestro aparato digestivo con síndromes de intestino irritable, cambios en nuestra conducta alimentaria y a nivel de hematología, pues hiperglicemias o aumento de inflamación, vuelvo y reitero, por el cambio de las acciones y actividades que hemos tenido ahora con esta realidad. Esto ustedes van a tener la posibilidad de leerlo más adelante. ¿Por qué? Porque quiero tocar algo bien importante que corresponde al tema de la innovación social, ¿cierto? Si bien es cierto, nuestra ponencia tiene que ver con el tema de la neuropsicología, las emociones y la salud mental, pues las políticas de innovación social como un elemento de política pública para mejorar y para promover cambios a nivel social y económico, pues hoy son los llamados a aterrizarse en esta condición en la que nos encontramos y en esta realidad. ¿Qué es la innovación social? Para el gobierno colombiano, la innovación social es el proceso mediante el cual se crea valor para la sociedad. Y cuando hablo de valor para la sociedad, voy mucho más allá de hablar de algo tan complejo como lo es la salud pública que hoy nos está llamando. Me refiero también a la posibilidad de generar un nuevo impacto a nivel económico, a nivel educativo, a nivel político, ¿cierto? Cuando estamos hablando que la innovación social va a ser la respuesta para poder desatar con oportunidad esa forma de generar nuevos planes de participación, estoy diciéndoles que es la oportunidad perfecta para poder desatarlo, ¿cierto? Hay que satisfacer necesidades, hay que aprovechar oportunidades y hay que resolver problemas. No podemos quedarnos en que esta situación ya nos desató una condición muy compleja, pero no nos podemos quedar en que está en la situación de la pandemia y qué vamos a hacer. ¿Vamos a seguir confinados? Por supuesto que vamos a hacerlo, pero ya un confinamiento de tipo social. Yo lo he llamado de esta manera, entendiendo en que ya los gobiernos han hecho en lo que a su haber han podido hacer. Y es importante decirlo también en este espacio. Yo en mi territorio me encuentro con líderes políticos que nos han permitido tener una formación y una capacitación frente a lo que significa la pandemia hoy día. Pero también existe una responsabilidad individual. Yo como individuo, como ser humano, pensante, cognitivo, con esa capacidad de poder decidir qué estoy haciendo para que en ese futuro, en esa perspectiva, yo también pueda resolver y responder a la necesidad mundial. Si yo sé que dentro de las condiciones está el autocuidado, los estados han respondido con su capacidad en salud instalada, buena, regular, mala, pero han respondido con lo que a bien tienen, buscando salvar el número de vidas posibles. Ya han hecho todo lo que han estado en sus manos. Ahora somos nosotros también quienes debemos responder en la misma medida para poder otorgar una respuesta a esa situación, problema que tenemos. Eh, ¿qué, ¿Qué sugiere esto? Esto sugiere responder a esta pregunta.
¿Será la era digital entonces que está produciendo un cambio cultural que modifica las relaciones entre actores y su manera de abordar los problemas y las soluciones? No les voy a dar una respuesta taxativa, pero sí les voy a compartir esta información que me parece bien importante. Amartya Sen es un economista, premio Nobel de Economía del año 2002, si no estoy mal. 2002, sí, creo que 2002. Y Amartya dice lo siguiente: la pobreza tiene que ser vista como una privación de capacidades básicas más que desde la perspectiva de bajos ingresos, ¿cierto? Yo no puedo denominarme pobre solo porque no tengo un número de recursos que dentro de mis intenciones o dentro de mis posibilidades pueda llegar a tener. Amartya Sen va mucho más allá de ello. Cuando dice privación de capacidades, es cómo ha sido la respuesta de los gobiernos para poder formar y educar. Cuando formo y educo, tengo con estos dos elementos la oportunidad de poder generar nuevas posibilidades de respuesta a situaciones problema que me generan desigualdad, inequidad, poca respuesta o poca capacidad para poder generar, vuelvo y reitero, respuesta a esas condiciones que han generado tantas situaciones problema en el planeta, ¿cierto? Los países hoy están siendo medidos por su capacidad de producción y de Producto Interno Bruto. Colombia, en el mes de mayo, recibe noticia de hacer parte de la OCDE, una organización de tipo mundial que se encarga de generar políticas públicas en cuanto a temas de economía. En mayo, estábamos ya en pandemia. A los pocos días recibe también Costa Rica esta posibilidad. En el planeta solo existen 37 países que se sientan en una mesa a tomar decisiones con respecto a estas condiciones. Colombia está atravesando un cambio importante a nivel social, a nivel cultural, a nivel educativo y a nivel político. Somos 50 millones de habitantes y esos 50 millones de habitantes que tiene nuestro país ha logrado contar con algunos líderes que han puesto en escena sus ideas, que han iniciado sus proyectos de manera innovadora, pero que también ha sido necesario generar una participación social. El Estado y el gobierno no es el único que es el responsable de llevar a cabo el cumplimiento de estas metas propuestas. Cuando yo hablo de Estado me refiero a todos y cada uno de nosotros. Ustedes son Estado, yo soy Estado, mi gobierno es Estado, mi familia es Estado. Cada uno de nosotros hacemos posible que esas capacidades básicas puedan generar la respuesta a suplir esas otras condiciones o necesidades de tipo económico, de tipo político, de tipo educativo. En esta línea, Amartya Sen habla de esas tres posibilidades que tenemos, que son funcionamientos, capacidades y agencia. Funcionamientos para hacer y hacer, capacidades para poder contar con esa libertad de desarrollar y de gestar con oportunidad nuevas ideas que se conviertan en innovadoras, ¿cierto? La libertad, en palabras de Amartya Sen, es la posibilidad de educar al ser humano y al individuo. Cuando tú estás educado, cuando tú has generado un nuevo proceso de aprendizaje, cuando tú has generado un nuevo pensamiento, estás desatando de manera obligatoria un nuevo desarrollo social para tu estado, para tu familia, para ti mismo, ¿sí? Es una mecánica piramidal, desde lo más, desde la base, que es la familia, hasta la condición de autonomía o de autorrealización, en palabras de Abraham Maslow, escala de necesidades. Pero se inicia primero supliendo esa necesidad de libertad, que en palabras de Amartya Sen sería la educación. Y la agencia, que es esa habilidad de una persona para poder actuar de acuerdo a aquello que valora
con mayor posibilidad. Esta es una frase del doctor Joseph Stiglitz, otro premio Nobel de Economía. Y esta frase dice, lo que preocupa es que la globalización está produciendo países ricos con poblaciones pobres. Y vuelvo y reitero y quiero aterrizar nuevamente ese proceso y ese constructo que les estoy presentando hoy frente a lo que significa aprendizaje y salud mental. Ser rico no significa tener mucho más dinero, ¿sí? Ser rico no significa tener mayor cantidad de propiedades, qué sé yo, ¿cierto? El dinero sí es necesario y es importante, pero no es lo más necesario y no es lo más importante. Hoy ustedes me ven acá en un lugar muy hermoso. Este lugar es un terreno que tiene la abuela de mi esposo. Es una mujer de 84 años de edad. Y esa mujer de 84 años de edad, todos los días, se levanta a las 5:30 de la mañana, tiene una huerta, le encanta sembrar cebollas, yucas, tiene naranjas, tiene limones, tiene plátano, tiene 84 años y no es una mujer que tiene mucho dinero, es una mujer que tiene tierra y es una mujer que tiene tierra y que le gusta a ella misma labrar su tierra. Yo soy una mujer que tal vez no labro la tierra, pero me encanta la academia, me encanta estudiar, me encanta participar de este proceso, de este espacio. No tengo mucho dinero, pero tengo con oportunidad la posibilidad de acompañar momentos de vida, proyectos de vida de seres humanos que están en disposición de generar cambios importantes para el planeta, para el mundo. Si yo empiezo por mí, que soy el primer ser que debería estar generando nuevos constructos, es muy probable que acerque a uno más y ya no somos uno, somos dos. Y así en forma de pirámide, en forma de escala, ya no somos dos, somos cuatro. Y aquí, por ejemplo, yo estoy observando, bueno, aquí no estoy observando, pero creo que hay alrededor, hay una gran cantidad de personas, ya no somos uno, ya somos esa cantidad de personas que de aquí muy probablemente van a salir con ideas que potencialicen cambios a nivel social, a nivel educativo, a nivel formativo y, ¿por qué no?, con nuevas innovaciones para poder desatar cambios importantes en el constructo de los seres humanos. Martha Nussbaum, otra economista, habla sobre cómo todas las sociedades modernas están alimentando las fuerzas que impulsan la violencia y la deshumanización, en lugar de alimentar las fuerzas que impulsan la cultura de la igualdad y el respeto. Esto lo escribió ella hace alrededor de unos 10 años. Yo pensaría que hoy es la oportunidad que tenemos los seres humanos para hacernos mucho más humanos y para alimentar realmente esa cultura de la igualdad y el respeto por el otro. Tenemos una oportunidad en este momento que no podemos desaprovechar, una oportunidad donde nos hagamos mucho más y mejores sujetos, una posibilidad de hacer que nuestras niñas y nuestros niños tengan un conocimiento de lo que esa realidad que hoy tenemos, pues en perspectiva se convierta en esa posibilidad de dar respuesta a futuro a esas necesidades que tenemos como seres humanos. Esto lo voy a pasar porque quiero que miremos algunos datos importantes frente a ese concepto de aprendizaje que les tengo, a ese concepto de igualdad y de libertad que se tiene en otra hora atendiendo al tema de salud mental. ¿Cómo afecta al relacionamiento con las comunidades beneficiarias y los aliados el hecho de que las iniciativas de innovación social se encuentren o tengan funcionamiento digital? Nicolás de Maquiavelo tiene esta frase: quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas.
Recuerdan que estuvimos hablando de estrés y les dije que se estaba desatando estados de depresión, aumentando los indicadores frente al tema de psicopatología en cuanto a salud mental y de que las ansiedades son los miedos. Eso de que no sé qué es lo que va a pasar. Pues bien, este señor hace muchos años, estoy hablando de más de 500 años, trae esta frase y sin duda alguna, el miedo es el que nos hace retrotraernos, aislarnos, apartarnos. Pero cuando lo confrontamos, tenemos la posibilidad de darnos cuenta que hay insumos, de que existen herramientas para poder hacerlo. Es hacer que esos procesos cognitivos, que esa función ejecutiva de respuesta y que confronte esa realidad. En países como los de América Latina, donde el acceso a Internet y algunas herramientas tecnológicas es aún difícil, hoy aquí muchos estamos compartiendo. Muchos otros no tienen esa posibilidad. ¿Cómo vamos a garantizar entonces las innovaciones sociales que se encuentran digitalizadas y que existe una co-creación de la solución y una apropiación por parte de la comunidad? Esa es una pregunta bien interesante. Les voy a traer datos. En América Latina hay al menos 140 millones de personas que están trabajando en condiciones de informalidad. La Organización Internacional del Trabajo mencionó que hay 150 millones de empleos que muy probablemente se van a culminar en razón a esta realidad que hoy nos atañe, ¿cierto? Estamos hablando que es el 50% de la masa laboral. La pandemia, dicen que en América Latina va a causar el 5.7% de la pérdida de horas de trabajo en el segundo trimestre de este año. Eso ya lo vimos. Eso ya lo presentaron en estadísticas. 14 millones de trabajadores a tiempo completo van a perder su empleo. Aquí en Colombia ya pasó. En Colombia tenemos millones de personas que hoy se encuentran desempleadas. ¿Qué están haciendo esos 5 millones de personas? En Colombia estamos viendo nuevas ideas de negocio, estamos viendo nuevas formas de participación, estamos observando que los seres humanos no tenemos que encerrarnos en casa para irnos a encerrar a un restaurante y a degustar un buen alimento. Que del restaurante me voy a ir a encerrar a un centro comercial para disfrutar de qué sé yo, comercio, cine, teatro. O sea, pareciese que no hubiésemos caído en esa clara condición de que nosotros siempre hemos estado confinados. De casa íbamos al trabajo, del trabajo íbamos a la universidad, de la universidad íbamos al centro comercial, del centro comercial íbamos a un estadio y todos son encierros. Solo que no nos habían dicho que era encierro. Hoy que nos dicen encerrados, hoy estamos con miedos. Estos 14 millones de trabajadores han empezado a generar nuevos emprendimientos. Esos colombianos que se quedaron sin empleo hoy tienen nuevas ideas, nuevas innovaciones a través de nuevas tecnologías. Pero como estamos en el caso de los que no tuviesen nuevas tecnologías, dice que la OIT menciona que hay hogares dependientes de la economía informal y hoy todavía lo seguimos viendo. Y sé que no es un asunto solo de Colombia. Sé que nuestros otros países hermanos de las Américas también están en esta misma realidad, donde hay familias que tienen incluso ingresos a cero. Los países que ubiqué aquí en esta información no es porque los tomé fue de forma aleatoria, no es porque esté enseñada en algo, quiero aclararlo, ¿sí? Es para que tengamos un bosquejo claro de esa realidad. En la Argentina, por ejemplo, de acuerdo a una encuesta realizada el 7 y 10 de mayo por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina, menciona que el 57.6% de las familias del área metropolitana de Buenos Aires sufrió una caída en sus ingresos como resultado del parate económico que generó la pandemia. Y no solo le pasó a Argentina, pasó en Ecuador, pasó en Chile, pasó en México, pasó en Panamá, ha pasado en todo el planeta, ¿sí? En Perú, la encuesta de Pulso Perú Datum difundió el pasado 6 de mayo que entre febrero y abril los ingresos de trabajadores peruanos se redujeron a un 48%. En el caso de Perú y de Ecuador, que tienen un sistema dolarizado, la moneda es el dólar,
pues siento que es mucho más complejo aún, porque la pérdida de empleos pues también va a generar un bajón en ingresos económicos, ¿cierto? Nosotros en Colombia usamos el peso colombiano y también hemos evidenciado cómo ha aumentado las condiciones de vida en cuanto a temas económicos, aumento a nivel de costo de la salud, costo de alimentos, costo de vivienda familiar ha ido en aumento, cosas que tal vez en su inicio no habíamos prestado tanta atención. En Colombia, la Escuela Nacional Sindical, por ejemplo, en un trabajo que denominaron el trabajo en crisis, hablan de que unos 15 millones de trabajadores informales y por cuenta propia, que eso corresponde a un número importante en nuestro país de personas que han perdido su empleo, pues lamentablemente ha generado una pérdida importante en sus condiciones y calidad de vida, que de igual manera pues llaman la atención, ¿cierto? Eh, yo sé que se me está cortando ya un poco el tiempo. Voy a terminar con tenía mucha información, muchísima información. Con esta diapositiva. Las investigaciones muestran que la pobreza disminuye el crecimiento cerebral. Pero ojo, cuando hablo de pobreza, quiero que me entiendan que va más allá de aspecto financiero. Me refiero a la posibilidad de ingresar a formación y educación, a la capacidad de generar respuesta frente a necesidades inmediatas de salud. Estrategias como la atención primaria en salud, por ejemplo, podrían evitar en gran medida el aumento de contagios y de esa manera también podríamos evitar en gran medida la pérdida de cupos escolares para nuestras niñas y niños y adolescentes que se encuentran en condiciones económicas, socioeconómicas bajas, ¿sí? Hay ventajas para algunos seres humanos en donde la privatización de la educación pues, les ha permitido poder llegar a otras condiciones, pero la realidad del planeta es muy distinta. La realidad del planeta muestra que del 100%, el 1% realmente es población rica, el 99%, todos y cada uno de nosotros hacemos parte de esa estadística. Si no generamos aspectos laborales, pues no tenemos ingresos, ¿cierto? Y si bien es cierto, no es lo más importante, sí es necesario para poder acceder a otros elementos como son una nutrición saludable, una educación básica, una posibilidad de poder generar procesos de aprendizaje social. El estrés temprano y la falta de experiencia, pues también son unas de las consecuencias que van a perjudicar el desarrollo en las áreas del cerebro claves para el adecuado desempeño escolar. Y cuando hablamos de eso que es clave, el relacionamiento con otros, pues nos va a permitir autorregulación y aprendizaje, nos va a permitir desarrollo de memoria y lenguaje y nos va a permitir control emocional. Nos necesitamos los unos a los otros y necesitamos que nosotros, como personas que estamos encargadas de llevar a cada uno de otros seres que están en nuestros entornos, que ellos puedan tener esos elementos y esas herramientas de combatir no solo esta realidad de la pandemia, sino generar nuevas posibilidades, nuevas oportunidades para desarrollar con estrategia la próxima evolución de ese ser humano. Está en nuestras manos, trabajar en equipo y trabajar en comunidad. A todos ustedes, muchísimas gracias por esta invitación. Creo que dejo aquí mi participación. Quedo atenta a las preguntas que bien consideren realizar.